inicio de una investigación o de la investigación, sino es del hecho jurídico, ¿no? Debiendo, en este caso, no tomarse en cuenta si la investigación empezó antes o después de la transferencia de los derechos y acciones. En cuanto a la disminución del patrimonio con la intención de hacer insuficiente el cobro de la reparación civil, se advierte que con dicha transferencia a título gratuito realizada por el señor, el que envía fue el señor Óscar Luis Castañeda Locio, a favor del señor Carlos Darío Castañeda Pardo respecto al 66.66% de derechos y acciones, es un acto que constituye la disminución del patrimonio que pudiera responder por un pago de reparación civil. En el caso de los terceros y la buena fe, en este caso concreto, es irrelevante tomar en cuenta la buena fe o no por parte del cliente. Esto porque estamos hablando de una transferencia o de una adquisición a título gratuito, en donde en una eventual declaratoria de nulidad del acto jurídico antes mencionado, el adquiriente no experimenta un empobrecimiento alguno, ya que no ha tenido un sacrificio patrimonial respecto de la adquisición de ese bien. En este sentido, ¿no? Además debemos señalar en cuanto a la disminución del patrimonio, que nuestra postulación, el monto provisional en el presente caso es por $141.301.098.32 americanos. Entonces, si bien es cierto que anteriormente se han entablado ya algunas medidas cautelares respecto de los bienes del señor, el que vida fue Óscar Luis Castañeda Locio, del mismo bien que estamos hablando, se embargó el 33.34% de derechos y acciones, que representa 849.926.90 soles. Y respecto de un vehículo, se embargó en envío 52.316 soles. Sumados estos, comparado con el monto provisional de reparación civil que nosotros tenemos como Procuraduría, se puede advertir que es ínfimo. Entonces, con esto se puede advertir que hay una disminución del patrimonio y que de esta manera afecta el pago de una eventual reparación civil. Asimismo, debemos señalar, como se ha indicado, nuestra pretensión se basa en el artículo 97 del Código Penal, concordado con el inciso 4 y el inciso 7 del artículo 219. El inciso 4 del Código Civil. El inciso 4 del artículo 219 del Código Civil dice que son nulos los actos jurídicos que contengan un fin ilícito. En este caso concreto, hay que precisar que no se cuestiona en sí la institución jurídica como tal, que es un anticipo de legítima, con o sin dispensa de colación, ¿no? Es decir, no se cuestiona el acto jurídico per se, sino lo que se cuestiona es el fin o el fin práctico que se sigue sobre pretexto de realizar una institución jurídica plenamente reconocida por nuestro ordenamiento civil. Entonces, cuando hablamos de un fin lícito, reitero, no estamos cuestionando la institución jurídica del anticipo de legítima como tal, sino lo que se está indicando es que bajo de esta institución o bajo el amparo de esta institución se ha buscado justamente reducir el patrimonio para perjudicar un eventual pago de la reparación civil a través de esta transferencia a título gratuito. Y luego tenemos el inciso 7 del mismo artículo del 219 del Código Civil, que señala justamente que el acto jurídico será nulo cuando la propia ley así lo señale. Y justamente tenemos el artículo 97, que ya anteriormente se ha mencionado y se ha detallado, que indica que son nulos los actos practicados posterior al hecho punible y que disminuyen el patrimonio haciendo que sea insuficiente ante el pago de la reparación civil. Por estos fundamentos, señorita juez, solicitamos que en su momento nuestra pretensión de nulidad sea declarada fundada.
Ante ello, estoy a su indicación si prosigo con los medios probatorios o le va a dar un espacio a la defensa para que alegue lo concernido. Bien, eso va a ser para la segunda etapa. Pasamos a escuchar a la defensa. Adelante. Muchas gracias, señorita magistrada. Contrario a lo que solicita el Ministerio, la Procuraduría Pública, esta parte solicita que las pretensiones aludidas por el representante del Estado sean declaradas infundadas. No va a poder acreditar en autos que las causales que él señala o que el señor representante de la Procuraduría señala, que es el tema del fin ilícito y el numeral 7 del artículo 219, numeral 4 y 7 del artículo 219 del Código Civil, concurran para los efectos de poder declararse la nulidad de los actos jurídicos o del acto jurídico contenido en el anticipo a que se ha hecho mención en la pretensión. Porque además su despacho, magistrada, debe tener en cuenta una norma que el señor representante del Estado está soslayando, está marginando, no pretende, no lo invoca, porque justamente es la norma procesal que habilita este procedimiento. Y me estoy refiriendo, magistrada, al artículo 15 del Código Procesal Penal, en la que literalmente sostiene o se señala el Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar el artículo 97 del Código Penal, lo que ha mencionado el señor procurador, o cuando se trate de bienes, es otro supuesto, que hubieran sido transferidos o grabados fraudulentamente, magistrada. Es decir, el artículo 15 del Código Procesal Penal acota las causales para los efectos de solicitar una nulidad como la que se pretende en este proceso. Porque si no, señora magistrada, estaríamos ante una posibilidad de un uso y abuso, como se pretende hacer hoy acá, de que cualquier transferencia, cualquier acto jurídico de todas las personas que se vieran sometidas en el futuro a un proceso penal sobre presunta comisión de delito, se pudiera pedir la nulidad de estos actos jurídicos, lo cual nos haría ingresar a una inseguridad jurídica que ni el legislador ni los jueces deberían permitirlo. El legislador no lo permitió, por eso es que acotó en el artículo 15 del Código Procesal Penal que tenga que concurrir el término o la causal de fraudulento, magistrada. Y de esto no nos ha dicho nada el señor representante de la Procuraduría Pública, pero tampoco nos ha dicho nada respecto al fin ilícito, porque no se trata solamente de sostener que el artículo 97 se aplica per se y sin ningún análisis jurídico, es decir, es una norma a la que hay que ponerle simple y llanamente el sello del señor juez para poder anular una transferencia. Porque además, magistrada, mire usted, cuando el señor procurador o la Procuraduría, cuando postula esta demanda, señala como actos, el hecho, el acto delictivo, un rango en términos cronológicos de 2014 al 2016. No hay una precisión, o sea, ni siquiera quien trae el pedido ante su despacho para los efectos de que sobre la base de una actividad delictiva se declare nulo una transferencia, señora magistrada, nos pone como fecha, como periodo de supuesta comisión delictiva desde el año 2014 hasta el año 2016. ¿Y cuándo es que se produce la transferencia, magistrada? Pues precisamente esto se produce en el 26 de julio del año 2016. ¿Abarca este periodo del 2016, según lo referido por el señor representante de la Procuraduría Pública? No lo sostiene, no lo sostiene. Pero quiero incidir, magistrada, porque eso es lo medular, lo importante que su despacho tiene que desarrollar y analizar. Se presente el supuesto del artículo 97 complementado y acotado en el artículo 15 del Código Procesal Penal, es decir,
el acto fraudulento, señora magistrada, el señor procurador no nos ha dicho absolutamente nada de ello. Se refiere al fin ilícito. Magistrada, estamos hablando de un anticipo de legítima que está permitido y normado en la ley, que tiene un procedimiento previsto en la norma, el mismo que ha sido respetado al momento en que se celebró el acto jurídico que ahora se cuestiona. Pero además, magistrada, cuando la norma habla de fraude, hay que recurrir, por tanto, a las normas del Código Civil, y el Código Civil muy bien señala cuándo es que se produce un fraude. Artículo 195 del Código Civil. Y dice, el acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o plazo, puede pedir que se declaren ineficaces, etcétera, 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 magistrada. Es decir, cuando existe un crédito, cuando existe una deuda. En el presente caso, magistrada, no existía ningún crédito porque ni siquiera existía proceso, porque ni siquiera había pretensión de reparación civil, magistrada. Y esto ha sido desarrollado plenamente, y así lo hemos presentado nosotros al absolver la demanda en el plazo de ley, lo ha establecido la doctrina. Hemos citado al profesor Fernando Vidal Ramírez, ¿no es verdad?, quien sostiene que en efecto tiene que haber pues un acto fraudulento, ¿no es verdad?, que tiene que haber la voluntad de que no se quiera pagar o se quiera eludir el pago de un crédito, pero un crédito cierto, ¿verdad? Y hemos citado diversas jurisprudencias, magistrada, como la Casación 975-2001 de Lima, que igualmente establece cuándo es que existe o qué elementos tienen que concurrir para hablar de la acción pauliana o de la acción fraudulenta. La existencia de crédito. La existencia de crédito, magistrada. Había un crédito, había una reparación civil, se conocía, eso no existía ni siquiera con una corazonada, ni siquiera del señor representante del procurador público que se encuentra acá presente, ni de todos los que estamos acá presentes en esta audiencia pública, magistrada. Es decir, es exigencia de su despacho observar si en la solicitud presentada por el Ministerio Público no solamente se va a cumplir el artículo 97, sino además el artículo 15 del Código Procesal Penal, que acota este tipo de pretensiones, magistrada. Consideramos y prometemos que la Procuraduría no podrá probar ni siquiera el tema del fin ilícito, menos aún el fraude, que es lo que la norma exige, magistrada. Y cuando se habla del inciso 7 del artículo 219, hay que considerar que cuando se cita el artículo 97, tiene que complementarse con la norma procesal antes mencionada. Por estas razones, magistradas, que solicitamos en este alegato inicial que su despacho evalúe en los términos planteados la pretensión y las pruebas que han sido ofrecidas por la Procuraduría y las que nosotros hemos considerado al momento de absolver la demanda o pretensión de la defensa del Estado, magistrada. Eso es todo. Ministerio Público, ¿tiene algo que señalar en esta primera etapa de la audiencia? Sí, doctora. Primero partimos por la solicitud de que su despacho declare fundado el requerimiento presentado por la Procuraduría en base a los siguientes fundamentos. Primero advertimos, señora magistrada, que estamos ante un pedido de una entidad que tiene legítimo interés para obrar, pues ha sido declarado como actor civil por la Judicatura a través de la resolución número 2 en el incidente 23/2019-14. Asimismo, este requerimiento, señora magistrada, cuenta con sustento legal a criterio del Ministerio Público, pues se sostiene en lo que desarrolla el artículo 15 del Código Procesal Penal, que refiere que el actor civil solicitará en el mismo proceso penal la nulidad de una transferencia recaída sobre un bien que hubiera sido transferido fraudulentamente. Así como en el artículo 97 del Código Penal, que señala pues sobre que estos actos jurídicos tienen que ser practicados con posterioridad al hecho punible. Además, señora magistrada, esta nulidad de transferencia no es más que una manifestación que tiene la Procuraduría Pública a través de un derecho, como es el de ejercer su acción reparatoria, y de una facultad que es de formular sus solicitudes, como lo refiere el artículo 98 y 104 del Código Procesal Penal.
Estos derechos y facultades son reconocidos pues en su virtud de ser titular de la acción civil. Entonces, señora magistrada, advertiríamos a criterio del despacho fiscal que esta nulidad de transferencia, al tener como finalidad de que la operación fraudulenta de bienes sea declarada nula conforme lo indicado por el artículo 15 del Código Procesal Penal, debemos primero identificar, según los requisitos, la transferencia del bien que puede responder a la reparación civil, lo cual se ha cumplido en este presente requerimiento, pues la Procuraduría ha identificado el 66.66% de las acciones del inmueble inscrito en la partida 44528703. Segundo, dice la norma procesal penal, se debe introducir motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente, lo cual a criterio del despacho fiscal el actor civil también ha cumplido al hacer referencia a lo que desarrolla el numeral 4 del artículo 219 del Código Civil en lo referido al acto jurídico con fin ilícito es nulo. Es decir, que todo acto jurídico que tenga como fin ocultar bienes evadiendo responsabilidades como un eventual pago de la reparación civil caería pues no como un acto jurídico que tiene una finalidad ilícita. Y también lo desarrollado en el numeral 7 del artículo 219 del Código Civil en lo que refiere pues que la ley declara nulo el acto jurídico haciendo referencia al 97 del Código Penal. Tercero, se ofrecerá la prueba pertinente, eso lo hablaremos en su momento. Entonces, señora magistrada, se puede advertir en esta primera instancia o en este primer acápite que ha habido una fundamentación adecuada para que se declare fundado el requerimiento de nulidad de esta transferencia del 66.66% de las acciones de este muy bien inscrito, más aún si dicho requerimiento, señora magistrada, guarda relación o conexión con graves hechos que se investigan dentro de esta carpeta fiscal 12-2019, que abarcan hechos que van desde la época del 2011 al 2018, pues obviamente la transferencia si suscitó el 2016, guarda relación con estos hechos objeto de investigación, y también guardaría pues relación con que los obligados no cumplan con una obligación civil a consecuencia de una posible reparación que se puede imponer a pesar de que pues se haya extinguido la acción penal contra el ciudadano Luis Castañeda Alonso. Eso sería, señora magistrada, en esta primera intervención. Gracias. Pasamos a la segunda etapa de esta audiencia, ofrecimiento de medios de prueba. Señor procurador, lo escucho. Gracias, señorita magistrada. Como medios probatorios que hemos ofrecido, el cual se puede identificar a partir de la página 22 en nuestro escrito de solicitud de nulidad, hemos ofrecido 9 medios probatorios, los cuales paso a detallar a continuación. Hemos ofrecido la disposición fiscal número 36 de fecha 30 de enero del 2020 y la disposición fiscal número 38 de fecha 24 de febrero del 2020. Ambos tienen la utilidad y pertinencia de demostrar que los hechos que son materia de investigación, reiterando que estamos hablando de consecuencias civiles, son de fecha anterior al acto de disminución patrimonial a título gratuito. O dicho de otro modo, con esto se puede advertir que el acto de disminución patrimonial a título gratuito fue con fecha posterior a los hechos punibles. Asimismo, en el ítem 3 se puede advertir la partida registral número 44528703 de la Oficina Registral de Lima, en el cual se advierte el asiento C0001 que el entonces investigado, el señor Oscar Luis Castañeda Locio, transfirió a título gratuito al señor Carlos Darío Castañeda Pardo el 66.66% de acciones y derechos respecto del citado bien inmueble. Asimismo, se puede advertir el asiento D0001 y esto está coligado al hecho de la disminución patrimonial y el perjuicio al pago de la reparación civil. Se puede advertir que consta inscrita una inhibición, asimismo en el asiento D0002 consta inscrito un embargo en forma de inscripción por la suma de 849.926.90 soles, el cual comparado con nuestra pretensión provisional de reparación civil ya antes mencionado, es ínfimo. Del mismo modo, en el ítem 4 tenemos el título archivado número 2016-01334566, presentado el 9 de agosto del 2016. Este medio probatorio es útil y pertinente porque se advierte
que mediante el citado instrumento público se ha realizado un anticipo de herencia con dispensa de colación que otorgó el señor Óscar Luis Castañeda Locio en calidad de anticipante a favor del señor Carlos Darío Castañeda Pardo en calidad de anticipado. Y como se ha referido ya anteriormente, esto en el mes de julio del 2016, respecto del 66.66% de acciones y derechos respecto del inmueble inscrito en la partida 4452-8703, del cual justamente se está solicitando la nulidad al ser un acto practicado con fecha posterior al hecho punible. Asimismo, tenemos la resolución número 2 de fecha 25 de agosto del 2020, emitida por el entonces primer despacho, por el primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en el incidente 23-2019-14, con el cual se declara fundada nuestra Constitución Actor Civil, y del mismo se puede advertir que nuestra pretensión provisional de reparación civil es de $141.301.098.32 americanos. Asimismo, tenemos la resolución 2 de fecha 11 de enero del 2021, emitida por el entonces primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en el expediente 23-2019-29, el cual declara fundada nuestra solicitud de medida cautelar real de embargo e inhibición respecto del 33.34% de derechos y acciones del bien inscrito en la partida registral 4452-8703, siendo esto útil y pertinente porque con ello se puede advertir que la suma que ha sido materia de embargo de medida cautelar real es ínfimo respecto de nuestra pretensión provisional, ¿no? Y aparte aquí también la medida cautelar estuvo dirigida tanto a un bien inmueble o al porcentaje de un bien inmueble como a un vehículo. Del mismo modo, tenemos la resolución número 6 de fecha 24 de marzo del 2021. En el expediente 23-2019, incidente 29. Es pertinente porque se tiene por ejecutadas las medidas cautelares reales ya antes mencionadas para no ser reiterativo en la información brindada. Luego tenemos el asiento número 9 al 14 de la partida registral número 02186134 del registro de predios de la oficina registral de Chiclayo, con la cual se puede advertir que si bien es cierto, el señor Óscar Luis Castañeda Locio en su momento ostentaba la titularidad sobre otros bienes, pero este representa solamente el 5% de dicho predio, el cual tampoco podría ser considerado para desvirtuar una disminución patrimonial frente al pago de la reparación civil. Finalmente, tenemos el reporte de búsqueda de bienes muebles e inmuebles del entonces investigado, el señor Óscar Luis Castañeda Locio, con la cual se puede acreditar también una disminución patrimonial que afecta, como se ha mencionado anteriormente, a un eventual pago de la reparación civil. Esos son nuestros medios probatorios o los medios probatorios que hemos ofrecido por parte de la Procuraduría Pública, señorita magistrada. La defensa, sus medios de prueba. Gracias, señora magistrada. Hemos mencionado como medio de prueba y ofrecido como tales, en efecto, la escritura pública que se alude o que se menciona o que se solicita su nulidad, la del 26 de julio de 2016, materia de este proceso, reitero, la partida registral 4452-8703, asiento C 401 de la zona registral número 9 de Lima, y la partida de nacimiento de Carlos Darío Castañeda Pardo. Evidentemente que la escritura pública y su inscripción registral, magistrada, lo que buscan acreditar es la publicidad de los actos. Es decir, acá no ha habido un acto jurídico manifestado en la escritura pública y su inscripción en la oficina registral correspondiente oculto. Acá concurre el principio de publicidad, magistrada. Es decir, hay una difusión del mismo, si quiere llamarse en términos diferentes, de este acto jurídico. Acá no ha habido un acto de ocultamiento, un acto que ha buscado que nadie se entere que ha habido una transferencia, magistrada. No habría por qué hacerlo, porque en el año 2016, reitero, eran cuatro años antes de que se produjera o se iniciara el proceso penal contra el señor Castañeda Locio. Y la partida de nacimiento, magistrada, porque
buscamos acreditar que en efecto el anticipo ha sido para su hijo, el menor de los dos hijos que tenía en vida y que son la sucesión, hijo del señor Luis Castañeda Locio. Me refiero a Carlos Darío Castañeda Pardo. Estos medios de prueba, magistrada, han sido ofrecidos por la parte demandante, por la parte requiriente, y obran pues en los actuados, así que no ha habido necesidad de ofrecer nueva documentación, sino bajo el principio pues de unidad de la prueba. Comunidad de la prueba hemos mencionado los mismos que obran ya en el expediente. Eso es todo. Bien, al respecto, ¿tiene algo que señalar el Ministerio Público? Sí, doctora, brevemente. De los medios probatorios que ha apuntado la Procuraduría, tenemos que tomar en cuenta la formalización de investigación preparatoria, que es la disposición número 36. En esta formalización de investigación preparatoria, doctora, se hace un desarrollo en la parte pertinente del delito de lavado de activos a unas reuniones que habrían mantenido los señores Luis Castañeda Locio, José Adelmayro Piñeiro Filo, Martín Bustamante Castro y otras, respecto a unos aportes de dinero de la empresa OAS a la campaña municipal en el año 2014, precisamente en agosto del 2014. Esta reunión que se desarrolla en esta disposición refiere pues que este señor dueño de la empresa OAS le hace un ofrecimiento de un aporte dinerario al señor Castañeda Locio y a su vez acepta este aporte y refiere que se ha tramitado a través de su mano derecha el investigado Martín Bustamante Castro y también a través de la mano derecha del señor Piñeiro, el señor Leonardo Fracassi Costa, quien era el máximo funcionario de la empresa OAS aquí en el Perú. Estos aportes, señora magistrada, en su momento le preguntamos al señor Castañeda Locio cuando aún estaba en vivo, en su declaración indagatoria, y también él los ha aceptado. Él refirió en su declaración indagatoria que sí tuvo conocimiento de sus aportes, que sí tuvo conocimiento de estas reuniones. Entonces, partimos de este hecho concreto. Si el señor Castañeda Locio tuvo conocimiento de estos aportes, tuvo conocimiento de este dinero maculado y tuvo conocimiento del delito que habría cometido, es evidentemente que luego de iniciarse esta investigación y luego de estas elecciones municipales, tuvo que haber realizado actos para deshacerse pues, de este patrimonio, teniendo en cuenta lo que habría, o los hechos delictivos que habría incurrido en el 2014. Es así que esta narrativa, señora magistrada, podría llevarnos a asumir que esta transferencia del 2016 es una transferencia fraudulenta. Esto es con la intención de evadir deudas, una posible reparación civil ante una posible investigación que efectivamente en el momento de la actualidad se mantiene a la fecha y podría acreditar esta situación de una transferencia fraudulenta. Esto sobre este punto, señora magistrada, para más o menos tener una idea de poder acreditar esta transferencia que requiere el código, pues no que sea fraudulenta. De otro lado, señora magistrada, las partidas registrales que la Procuraduría también ha detallado permiten corroborar pues, ¿no? la realidad de los hechos, que es que efectivamente se ha transferido el 66.66% de este bien en anticipo de herencia al señor Darío Castañeda Locio. Eso sería, señor magistrado, de manera concreta nuestra intervención respecto a los medios probatorios ofrecidos por la Procuraduría. Gracias. Bien, pasamos a la tercera etapa de la audiencia, alegatos finales. Procuraduría, adelante. Puntual, 5 minutos. Gracias, señorita juez. Como alegatos finales, esta Procuraduría señala lo siguiente, que nuestra pretensión de nulidad de acto jurídico sobre el negocio jurídico ya antes detallado, que es un anticipo de legítima que constituye en sí una disminución patrimonial a título gratuito, cumple con los presupuestos establecidos por la norma, en este caso la norma penal, que nos remite a la norma civil y a la norma procesal penal, en el sentido que los actos practicados fueron con fecha posterior a los hechos punibles. Asimismo, ese acto practicado constituye una disminución patrimonial que perjudica a la postre el pago de una reparación civil. De otro lado, tenemos que en el caso concreto no se toma en cuenta la buena fe de terceros, ya que como se ha indicado anteriormente, estamos ante una transferencia a título gratuito. En este caso, el adquiriente no experimenta un empobrecimiento
y ante una eventual nulidad del negocio jurídico, al no haber representado sacrificio patrimonial, se repone al estado anterior de las cosas. Asimismo, debemos estar dando en parte respuesta a lo que ha mencionado la defensa técnica, justamente el fraude, ¿no? El fraude realizado en este negocio jurídico consiste en utilizar justamente figuras reconocidas, ¿no? Figuras establecidas y reconocidas por el ordenamiento jurídico, sobre texto de una utilización, por así decirlo, o de un uso normal de dicha institución, pero en el fondo lo que se busca es disminuir o provocar una merma en el patrimonio, justamente con la intención de evitar un eventual pago de la reparación civil. Por estos fundamentos reiteramos nuestra solicitud y que en su oportunidad sea declarada nulo el negocio jurídico antes indicado por el órgano jurisdiccional competente. Gracias. Bien, la defensa para que realice sus alegatos finales. Gracias, magistrado. Bien lo ha reconocido el señor representante de la Procuraduría y también el señor representante del Ministerio Público. Tenemos que estar frente a la figura del fraude. El señor fiscal señala operaciones fraudulentas, tal cual, y lo ha repetido 2 o 3 veces. El señor representante de Defensa Jurídica del Estado ha señalado muy bien, en efecto, acá tiene que haber concurrencia de fraude. Y si hablamos de fraude, magistrada, tenemos que remitirnos al artículo 195 del Código Civil, que establece que tiene que haber un crédito que esté sujeto con condición o no para su cobro. Acá estamos hablando de hechos que, a propósito de la declaración del 2014 del señor Castañeda, no es un reconocimiento de una actividad delictiva. Cierro el paréntesis. Entonces nos estamos refiriendo a tiempos en la que ni siquiera existía la posibilidad de un proceso penal. Se ha referido la parte accionante a la resolución o la disposición fiscal número 36, es decir, 4 años después o casi 4 años después desde cuando se produjo el acto que ahora se cuestiona. Acto que, insisto, estuvo inscrito en registros públicos y por tanto se le aplican los principios reconocidos en el artículo 2011, 2012 y 2013 del Código Civil, señorita magistrada. En consecuencia, reiteramos el pedido de que para que prospere la pretensión puesta en conocimiento de su despacho, no solamente tiene que observarse lo que dispone el artículo 97 del Código Penal, sino además observarse lo que establece el artículo 15 del Código Procesal Penal. Y si eso es así, tiene que observarse lo señalado en el artículo 195 del Código Civil. Y cuando se sostiene que hay un fin ilícito, eso tampoco es cierto, porque para que exista fin ilícito, tal como lo ha reconocido la casación 1438-2017 Lima Norte, tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Y acá estamos frente a una figura legal que al momento de ser presentada ante el registrador público pasó por el filtro del registro para ver si es que se habían cumplido con todo lo que los requisitos señalaban. Y no puede sostenerse que en el año 2016 el señor Castañeda se puso en el supuesto que 4 años después se le iba a incluir en un proceso penal que ahora pretende ser el sustento para poder anularse este anticipo de legítima efectuado a su hijo, a uno de sus hijos. Por estas consideraciones magistradas y pidiendo reiteradamente la aplicación de la normatividad mencionada en este alegato de clausura, reitero nuestro pedido para que se declare infundada la pretensión principal como la accesoria. Gracias. Ministerio Público. Sí, doctora, a manera de conclusión, teniendo en cuenta el artículo 97 del Código Penal y trayéndolo a este caso en el cual se requiere una nulidad de transferencia,
Advertimos pues que sí estamos ante un acto jurídico practicado con posterioridad al hecho punible, por cuanto los hechos que estamos investigando en esta carpeta fiscal, hechos, datan desde el 2011, que es una campaña presidencial donde se realizaron también aportes indebidos o ilícitos aparentemente a través de la empresa Odebrecht. Investigamos hechos del año 2014 por aportes ilícitos también de la empresa Odebrecht y de la empresa OAS a la campaña municipal de este ciudadano Castañal Ocio. Tenemos hechos de investigación del 2015 por irregularidades en la ejecución del proyecto Línea Amarilla. Entonces, si el acto jurídico que se indica aquí es fraudulento, se realizó el 2016 y estos hechos son desde 2015, 14, 11, entonces primero estaríamos cumpliendo con este requisito. Segundo, si esa transferencia disminuyó el patrimonio del condenado o sea insuficiente para la reparación, es evidente que disminuyó el patrimonio y también sería insuficiente para la reparación, por cuanto al disminuir la creencia sobre estos bienes, sobre estos porcentajes, sería pues en ese sentido, ¿no? Y finalmente, señora magistrada, estamos ante una situación de graves delitos, de lavado de activos, y pues evidentemente esto conllevaría ante una posible condena, una reparación civil o absolución, igual se puede pronunciar pues, la judicatura por esta reparación civil, ¿no? Y sería de repente insuficiente si es que se mantiene esta figura jurídica de declarar válida, no esta transferencia, que en este momento se requiere su nulidad. Eso sería todo, señora magistrada. Señor fiscal, para que nos pueda precisar concretamente los hechos son, me dice, en este caso datan en la línea de tiempo del año 2011 al 2015. Sí, doctora. Es un periodo de tiempo, es la campaña presidencial de 2011. Ese es un periodo de hechos de investigación. El siguiente hecho de investigación es la campaña municipal del 2014. Y el tercer hecho de investigación es la ejecución del proyecto Línea Amarilla, que va desde el periodo del 2015 al 2018. Al 2018. Uh-huh. ¿Ello está contenido en cuál de las disposiciones, este marco temporal? Doctora, eso está contenido en la disposición 36 que ha acompañado la Procuraduría y también está contenido en una disposición que es la 137. En la 137 se hace la ampliación por el periodo del 2011, únicamente por el periodo del 2011. 2011. Uh-huh. Bien, hemos explicado las posiciones de las partes en esta audiencia y conforme al informe del artículo 15 del Código Procesal Penal se les va a conceder el plazo de 5 días para que puedan presentar sus informes finales. Y cumplido que sea, los actuados ingresan al despacho para emitir la decisión que corresponde. Bien, siendo así, damos por concluir la presente audiencia a horas 10 de la mañana con 48 minutos. Buen día con todos. Con permiso. Buenos días. Gracias, buenos días con todos. Bien.